¿qué tal? Buenos días. Somos Leonel y Angie de Figón y esta mañana continuaremos con la serie de los Salmos adorando a Dios. El salmo que nos corresponde es el Salmo 32, un canto de libertad. Sabemos que este Salmo 32 trata acerca del perdón de Dios. En el Salmo 32 le han llamado Salmo de Masquil. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que es un canto de instrucciones y de enseñanza. Y esta mañana Dios, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, nos va a hablar lo que en su momento David escribió en este Salmo 32. Fíjense que en el contexto de este salmo podemos encontrar un salmo más, y es el Salmo 51. En ese salmo, que fue escrito con anterioridad, está una oración que David le hizo a Dios pidiéndole perdón. Y esto está relacionado con el episodio de Betsabé. Y esto lo vamos a encontrar registrado en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, que puedes corroborar en tu Biblia. Sin embargo, este Salmo 32 que vamos a estudiar hoy, David escribe lo siguiente: su confesión ante Dios, el perdón otorgado por Dios y su completa restauración. También vamos a ver que David encontró en Dios su refugio y que le había dado un canto de libertad. Hoy veremos 3 puntos. El punto número 1, el poder de la culpa. Punto número 2, el poder del perdón. Y punto número 3, el poder de la restauración. Oremos. Bendito Dios, ponemos delante de ti este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu el que hable en nuestras vidas y nos permita entender lo que tú quieres hablarnos en este día. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 32, son 11 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Número 1, el poder de la culpa. Este es un salmo que escribió el rey David. David había hecho mal y había pecado contra Dios. Lo que notamos en este salmo es que el poder de la culpa era muy grande para David. El poder de la culpa ante Dios es un peso muy grande para que lo podamos cargar. La culpa
es definida como la ofensa hecha a Dios y al prójimo. Va ligada al pecado y debe interpretarse a la luz de la responsabilidad del hombre por una acción ofensiva y pecaminosa. En los versículos 3 y 4, David nos dice que cuando él aún no se había arrepentido de su pecado, él se sentía muy mal, no solo físicamente, sino espiritualmente y emocionalmente. Los versos 3 y 4 dicen de la siguiente manera: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. David lo expresa de diferentes maneras. Dice, mientras guardé silencio, mientras callé, mientras no pedí perdón arrepentido por el mal que hice. Mis huesos se fueron consumiendo, mi fuerza se fue debilitando. Pero una forma muy común de callar la culpa es tratando de justificarnos de muchas maneras nuestras faltas contra Dios. Es echarle la culpa a los traumas de la niñez, a los impulsos, a las circunstancias. Hay muchas maneras de evadir. Fue un error, fue un lapsus, es que necesitaba. Y no reconocemos nuestros pecados. Número 2, el poder del perdón. Nota bien cómo se le llama a alguien a quien se le ha perdonado su pecado. Lo dicen los versículos 1 y 2. Bienaventurado, feliz, dichoso, provisto. Leemos versos 1 y 2. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. En la Reina Valera dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué dice la Biblia que una persona es dichosa cuando ha sido perdonado? Número 1, porque Dios perdona nuestras transgresiones, pecados y desobediencias. Eso lo dice el versículo 1. Número 2, porque Dios ya borró su culpa, en el caso de David, y la culpa en el caso de nosotros, versículo 2. El pecado es una gran ofensa a Dios. Pero cuando Dios dice en su palabra que Él ya no va a tomar en cuenta tus pecados, esto es realmente una gran bendición para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos lo repite, porque él sabe que esto es una gran bendición. Romanos 4, del 6 al 8. Leo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Notemos que este texto dice David, quien escribió el Salmo 32, habla de la dicha de aquel. ¿Podemos alcanzar a ver lo que significa esto para nosotros? ¿Te sientes dichoso porque Dios ha perdonado todos tus pecados? Número 3, el poder de la restauración. Hay que darnos cuenta de que existe un gran peligro y ese peligro es el pecado. En los versículos 3 y 4, David sabe y expresa el peligro espiritual, el peligro emocional y el peligro físico.
en que se encuentra, cuando no se ha arrepentido de sus pecados. Leo versos 3 y 4. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Número 2, debemos de ser honestos con Dios. En el versículo 5, David dice lo siguiente: Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. David no oculta ese mal que hizo. David no oculta sus pecados. Él es honesto con Dios. Igual tú y yo. Sé honesto con Dios. Dile a Dios tus faltas y tus pecados. No le escondas nada. Él te oye. Él se compadece de ti porque te ama. Otro peligro es que perdamos fuerza espiritual cuando los problemas tocan a la puerta de nuestra vida. Versículo 6. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. David sabe que necesita estar en una correcta relación con Dios para no desmayar en los momentos difíciles de la vida. Sabe que si está en una buena relación con Dios, él entiende más acerca de la ayuda de Dios. Versículo 7. Él sabe que Dios es su refugio seguro. Verso 7. Pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Número 4. Una vez que sabes que Dios te ha perdonado, ahora vive en obediencia a Dios. Versículos 8 y 9. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Y número 5, confiar que tenemos el perdón seguro de Dios. Cuando Dios promete algo, es porque Él cumplirá sus promesas. Dios te perdona porque te ama. Versículo 10. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Una alabanza final la tenemos en el versículo 11. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. El perdón de pecados es lo más grande que podemos recibir de parte de Dios. Saberte perdonado, saberte que Dios ha cubierto tus pecados y mis pecados, saber que Dios no tiene nada contra ti. Es un gran motivo de alegrarse, de gozarse, de brincar de gusto, alabando a Dios. Por eso, Él te llama justo y recto de corazón. Así es como termina el Salmo 32. Por eso, Cristo murió por nosotros para el perdón de pecados. Costó mucho, no fue poca cosa el costo. Costó la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Por eso, la cruz no es motivo de tristeza, sino de alegría. Porque ahí en la crucifixión de Jesús, Él pagó por nuestros pecados. ¿Crees esto?